aprendizajes en esos, perdón, tiene que ver con esos aprendizajes en esos contextos vinculados a las comunidades rurales e indígenas de nuestro país, básicamente. La presentación se llama Mirada sobre el desarrollo como proceso cultural. Si está todo listo y les parece, podemos empezar. No sé, chicas, ustedes me dicen. Sí, Carolina, empecemos. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces les comentaba que esta presentación se llama Mirada sobre el desarrollo como proceso cultural. En este sentido vamos a empezar planteando algunas cuestiones que van a ser como las primeras ideas que me gustaría compartir con ustedes y después las vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Lo primero que vamos a decir es que los seres humanos somos biológicamente culturales, es decir, tenemos que entender esto como parte de la historia evolutiva de nuestra especie. El desarrollo humano en ese sentido es la resultante de la transformación, ¿sí? De nuestra transformación como seres humanos a partir de la participación activa de las personas en entornos particulares, en rutinas, en prácticas, que están vinculadas con saberes, valores, con espacios, con relaciones sociales. Todo esto lo vamos a ir justificando desde miradas ecológicas y relacionales del desarrollo para marcar alguna diferencia tal vez con aquellas posturas que en un principio fueron las que dominaron el campo del desarrollo infantil. En base a esto vamos a decir que el desarrollo humano es un proceso situado, ¿sí? Y también nuestra mirada del desarrollo es situada. En tal sentido, vamos a dudar un poco de la neutralidad científica, moral, política, ideológica de muchas de las aproximaciones que se han construido a lo largo de nuestra historia, las que se van a seguir construyendo, ¿no es cierto?, para entender, bueno, qué somos los seres humanos, cómo actuamos, de qué manera nos vinculamos con nuestro entorno, con eso que llamamos nuestro mundo. Entonces, para pensar en el desarrollo desde esta perspectiva, lo primero que nos tenemos que preguntar es en qué niños y niñas pensamos cuando hablamos de desarrollo infantil, ¿sí? Cómo ubicamos en nuestra conceptualización de infancia y de niñez a esos niños sobre los cuales nos vamos a enfocar. Y en este punto hay una discusión que me interesa que compartamos, que es, bueno, si nos preguntamos en qué niños pensamos, tenemos que pensar en cuál es la evidencia que sustenta nuestra consideración del desarrollo infantil. Y entonces ahí vamos a traer una discusión, que es esta que se planteó ya desde hace al menos una década, un poquito más, acerca de esto que se llaman las sociedades weird, que ahora les voy a explicar bien de qué se trata, y a partir de esto discutir un poquito aquellos hitos o pautas que se consideran universales para los seres humanos y que han sido, digamos, la base de la modelización sobre lo que es el desarrollo humano y sobre todo en la construcción de esta idea del desarrollo normal. Por lo tanto, digamos, todo esto nos va a llevar a decir hacia el final que los modelos del desarrollo infantil son modelos culturales que están anclados, están situados en un tiempo y en un espacio, y que resultan de comunidades de práctica, ¿sí? En base a lo que la comunidad de práctica define como importante, se desarrollan un conjunto de elaboraciones teóricas que tienen como consecuencia clasificar sujetos, clasificar procesos y otorgar identidades a esos sujetos en función de esos parámetros, de esos criterios, de esos saberes, de esos valores. Algunas de las cosas que yo voy a compartir con ustedes hoy también están desarrolladas en unos textos que yo les pasé a las chicas que organizan el curso, que bueno, que si quieren ustedes los pueden leer y los pueden bueno, compartir, y en todo caso podamos seguir este diálogo. No sé si se circularon antes y por ahí algunos de ustedes ya los leyeron, o bueno, o pueden quedar para futuros diálogos. Bien, entonces, antes de pasar a este tema del desarrollo, lo primero que tenemos que pensar es a qué nos referimos como lo humano, ¿no es cierto? Y ahí, como antropóloga, yo tengo algunas cositas para decir, como para que nos contextualicemos un poco, pensando en que lo que llamamos lo humano es el resultado de un proceso evolutivo que lleva miles de millones de años, ¿sí? Y en ese proceso evolutivo, ¿por qué yo digo
hace un rato les decía que somos biológicamente culturales, porque nuestra evolución orgánica, biológica, eso que hemos aprendido como el proceso de hominización, ¿sí?, que llevó a que surgiera la especie Homo sapiens, muchas veces aparece como un proceso que quedó allá, ¿no?, hace 5.000 millones de años, cuando aparecieron unos sujetos que empezaron a llamarse homínidos, que se separaron de estos primates superiores y que después dieron origen a lo que hoy sabemos que es el Homo sapiens. Pero en realidad el proceso de hominización continúa. El proceso de hominización es algo que no se ha detenido con el tiempo, ¿sí? Estamos transitando ese proceso porque nuestra especie hoy en día no es la misma que aquella que situamos en el origen, ¿sí?, del Homo sapiens. ¿Y por qué no es la misma? Porque nuestra historia tiene que ver con esta relación que hemos construido con nuestras creaciones, ¿sí?, con aquello que hemos desarrollado como estrategias para transformar nuestra propia realidad y el ambiente en el que en el que participamos, digamos. Entonces, la relación con la tecnología, con los distintos tipos de objetos, ha sido crucial para transformar nuestro organismo, para transformar nuestra psiquis, para transformar todo aquello que nos hace humanos, ¿sí? Entonces yo ahí les pongo, por ejemplo, el fuego, ¿sí? El fuego ha sido central. Si alguien ha leído alguna vez Lévi-Strauss, es un antropólogo muy conocido, ¿sí? Además del tabú del incesto, un elemento que él señala como el paso de la naturaleza a la cultura es pasar de lo crudo a lo cocido, ¿sí? Y hay todo un conjunto de textos que él ha compilado de mitologías sudamericanas, de pueblos indígenas, nativos americanos, en donde esto, digamos, resulta crucial. En mi trabajo con los Biwa guaraní, el hecho de cazar, ¿sí?, de practicar la caza solo en el monte, de comer el alimento en soledad, y de no compartir la comida y de comerla cruda, es una de las razones por las cuales los humanos pueden desarrollar el fenotipo de un animal, y eso en lengua guaraní se llama yepotá, que significa transformarse, mutar en un yaguareté, ¿sí? Y digamos, por más que esto parezca desapegado de la realidad, en realidad lo que está marcando es el fundamento de unas prácticas de sociabilidad que tienen que ver con el ser, ¿sí?, el ser humano en un sentido más básico, esto de juntarse alrededor del fuego para cocinar, para compartir, tiene que ver con el surgimiento del lenguaje, tiene que ver con un montón de cosas que hacen, ¿sí?, a nuestra condición de humanos. Por lo tanto, con la tecnología, a lo largo del tiempo, ¿sí?, y hoy también sucede lo mismo, ¿sí?, hablamos de distintos desarrollos tecnológicos que nos modifican y que modifican nuestro modo de ver las cosas, podemos ir desde el fuego a las pantallas, ¿no es cierto? Y en todos los casos vamos a tener algo para decir sobre esto. Tiene que ver con esta posibilidad de transformarnos, de crear nuevos nichos, ¿sí? Somos una especie que no ocupa nichos, sino que los crea, los transforma, los diseña, ¿sí? Y tiene que ver con esta flexibilidad adaptativa, que no tiene que ver solamente con nuestra plasticidad neuronal, aunque es un elemento, ¿sí?, sino que tiene que ver con un montón de otras cuestiones que las ciencias de los últimos 20 años, ¿sí?, entre ellas la epigenética, nos ha mostrado que son importantes para dejar de considerar algunas cuestiones desde un punto de vista más dualista o dicotómico, que de alguna manera no nos sirven demasiado para entender nuestra realidad. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nuestro modo de ser está situado en un ambiente y en un tiempo, de manera tal que no podemos entender ningún aspecto ni de la salud ni del desarrollo humano si no lo pensamos en ese contexto, ¿sí? Todos los indicadores que podemos llegar a tomar de calidad de vida van a tener que ver, ¿sí?, con esa forma de entender, de explotar y de vincularnos con nuestro ambiente. Por eso hablamos de diferencias en las trayectorias histórico-ecológicas de la especie. Los humanos somos lo que somos por nuestra diversidad y no por nuestra unicidad, ¿sí? Si bien tenemos como antropólogos, al menos yo lo hablo desde mi campo, la antropología nace de la comparación, nace de la necesidad de establecer regularidades, parámetros comunes, lo que importa también es la diversidad, porque en definitiva esa diversidad es la que nos diferencia de las estrategias que otras especies han tenido a lo largo de la historia evolutiva para convertirse en lo que son.
Entonces, ahí no sé por qué tengo una raya, ahí quedó como una raya roja, no sé si la acabo de hacer yo ahora, pero bueno, desestimen esta raya roja, no sé qué pasó ahí. Bueno, ahora, ustedes me van a decir, momento, ¿no? ¿Qué estamos diciendo con esto? Bueno, les voy a decir lo que no estamos diciendo. No estamos diciendo que los procesos genéticos, fisiológicos, psicológicos no intervengan en el desarrollo. No estamos diciendo que las diferencias y semejanzas entre las personas se basan únicamente en cuestiones culturales, en el sentido, porque, a ver, ¿cómo vamos a definir cultura? Que es algo que tampoco dijimos, ¿no es cierto? Si yo les pregunto a ustedes cómo podrían definir cultura, ustedes me van a decir, bueno, ¿desde qué perspectiva, desde qué enfoque, ¿no es cierto? ¿De la del Ministerio de Cultura o la de, desde la concepción más artística de cultura o de la cultura en el sentido de la educación? O, bueno, no, desde el concepto antropológico de cultura lo vamos a definir. Es decir, no es sinónimo ni de etnicidad, ni de nacionalidad, ni de nivel educativo, ni de nada de esto, sino que cultura para nosotros, desde el punto de vista antropológico, es todo aquello que hacemos en nuestra vida cotidiana y que hemos aprendido a hacer de otros, ¿sí? Es todo lo que aprendemos. Por lo tanto, los seres humanos somos lo que somos porque aprendemos de otros, básicamente, ¿sí? Y en ese aprendizaje intervienen un conjunto de elementos que hacen a lo que podríamos llamar nuestra condición orgánica, ¿sí? Porque nuestro cuerpo, nuestras formas de movernos, un montón de aspectos que tienen que ver con lo que traemos como equipamiento biológico, ¿sí? En un sentido estricto, tiene, digamos, luego tiene unas posibilidades en un ambiente determinado. Entonces ahí empezamos a ver, bueno, qué es lo que nos permiten nuestros genes, esa idea que tenemos que ahora vamos a tratar de desarmar, ¿no? De que, bueno, hay una cosa que es innata y que viene con nosotros y que no es modificable. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en la salud, ¿sí? O pensamos en el desarrollo, tenemos que pensar por fuera de esta separación entre biología, psiquis, cultura, etcétera, etcétera, sino pensarlo como un todo integral. Por lo tanto, digamos, yo ahí les traigo unas referencias que tienen que ver con distintos textos que fueron surgiendo a lo largo del tiempo. Tal vez algunos de ustedes ya hayan tenido la posibilidad de leer algunos de estos textos, el de John Coffey Phillips, Desde las neuronas al vecindario, es uno de los primeros que empieza a recuperar esta necesidad de una mirada holística del desarrollo infantil, basado un poco en los modelos ecológicos del desarrollo que tienen como punto de arranque la obra de Uri Bronfenbrenner, que yo les pongo ahí en un costadito, ay, perdón, el libro. Después, un texto que para mí es muy relevante, que es este de Bárbara Rogoff, que se llama La naturaleza cultural del desarrollo humano, que es un texto en el cual esta autora, que es una psicóloga, con formación también en antropología, empieza a estudiar los procesos de aprendizaje en las sociedades indígenas de Mesoamérica, y a partir de ahí empieza a discutir algunas ideas respecto de los procesos de aprendizaje infantil, y bueno, el texto tiene un conjunto de elementos bien interesantes bueno, se los dejo como sugerencia por si alguien lo quiere ver. Entonces, decía yo hoy que me pone muy nerviosa este coso rojo, que evidentemente nos va a acompañar durante toda la presentación, pero bueno, sepan, o sea, sepan disculpar. Decíamos hoy que para empezar a pensar en el desarrollo humano tenemos que superar algunos de estos dualismos, ¿no es cierto? Y acá me voy a basar en dos antropólogos, Tim Ingold y Clifford Geertz, que los dos empezaron a plantear, bueno, esta necesidad de superación de lo que llamamos la concepción estratigráfica de ser humano para pasar a una concepción relacional. ¿Qué es esta concepción estratigráfica? Yo les puse una cebolla, ¿no es cierto? Es como pensar al ser humano en capas superpuestas, donde hay un sustrato primordial, que es universal, innato e igual para todos los seres humanos, y luego se le van sumando otras capas que son las que de alguna manera le dan estos toques de diversidad, y por lo tanto son más superficiales y son más variables. Bueno, nosotros desde la antropología estamos
claramente en contra de esta posición. Yo ahí les puse algunos de estos elementos que conforman este pensamiento, ¿no?, dicotómico y dualista, la tensión esta entre naturaleza y cultura, naturaleza-crianza, esta idea de lo universal o lo particular, basado en esta idea de la unidad psíquica de lo humano, que en algún momento tuvo una impronta y fue fundamental frente a posiciones racistas o posiciones que discriminaban a los humanos de esa condición por una serie de características, sobre todo morfológicas, a las que se asociaban un conjunto de características sociales y culturales, pero que en definitiva, digamos, luego se terminó siendo un elemento que oscureció de alguna manera esta idea de que, bueno, de que no todos los seres humanos tenemos el mismo tipo de psiquismo, y eso se debe a nuestras experiencias, ¿sí? Entonces, desde los modelos ecológicos del desarrollo, y desde otras opciones teóricas que aparecen en las ciencias sociales, como el paradigma del curso de la vida, nosotros nos vamos a posicionar para discutir esta idea de trayectorias universales normales, ¿sí? Esta idea del niño teórico, si alguna de ustedes leyó a Vygotsky, sabe que él dijo, bueno, pasemos del niño abstracto, del niño teórico al niño histórico, es decir, cuando yo les decía hoy, ¿en qué niños pensamos? Bueno, pensemos en qué niños, ¿no? En esos que nos rodean, esos que son pacientes nuestros, que son nuestros hijos, nuestros vecinos, ¿sí? Los que estudiamos. También nos va a permitir discutir que el desarrollo no es un proceso individual o inherente al individuo independientemente del entorno, y que por lo tanto esta idea del ciclo vital, de las trayectorias vitales como secuencia lineal, continua, irreversible, de fases y de estadios, también ya la ciencia la viene discutiendo desde hace algunas décadas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es cómo vamos a integrar la idea de que los seres humanos somos eminentemente culturales al momento de pensar cómo nos posicionamos en la clínica, en la investigación o en cualquier ámbito de nuestra vida frente a esos niños que tenemos enfrente, no esos niños teóricos. Porque, digamos, a veces pensar en esos niños teóricos nos conduce a un conjunto de estereotipos que luego no discutimos cuáles son las raíces o las bases que nos han llevado a construir esas imágenes de esos niños, ¿sí? Entonces yo les decía también que las teorías del desarrollo humano son modelos culturales, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en realidad, si bien todas las sociedades humanas se han elaborado, ¿no es cierto?, modelos acerca de cómo ocurre el devenir de la vida, ¿sí? Todas, absolutamente todas, tienen alguna idea acerca de cómo ocurre este proceso desde la concepción o desde el origen de la vida o desde el nacimiento, de acuerdo a cómo cada sociedad establezca el inicio y el fin de la vida. Bueno, cómo ocurre ese proceso, ¿no? Ahora, algunas sociedades solamente han desarrollado modelos más sofisticados en términos teóricos y se han ocupado a partir de esos modelos de estudiar otras sociedades, ¿no? Y de tratar de ver si otras sociedades respondían a esos modelos creados en esos contextos. Y esas sociedades, digamos, y esos modelos, mejor dicho, tienen que ver con el producto de una historia cultural, que es la historia de Occidente, la historia de las ciencias, ¿sí? Porque los Villa Guaraní, con quienes yo he trabajado, tienen un modelo del curso vital, que ahora se los voy a mostrar, pero no aplican ese modelo, no les interesa, digamos, pensar que todos los demás tienen que responder a ese modelo. Ahora, hay sociedades que sí pensamos, ¿sí?, que hemos desarrollado unos modelos lo suficientemente explicativos y abarcativos como para que todos los seres humanos entren dentro de ellos. Y esto es lo que se ha llamado los modelos WEIRD, que si ustedes saben que WEIRD en inglés significa extraño o exótico, ¿no es cierto? Ahora bien, los autores que elaboraron un poco esta idea de modelos WEIRD, dicen, claro, son antropólogos, dice, cuando uno como antropólogo es convocado para dar cuenta de las costumbres de otros pueblos, en general se piensa que tiene que dar cuenta de costumbres exóticas, extrañas, raras, ¿no? Y bueno, como que ese es el campo de los antropólogos, ¿no es cierto? O sea, hablar de lo raro. Ahora dice, si uno se pone a estudiar de qué manera
o sobre la base de qué tipo de evidencias se han construido en la mayoría de las teorías sobre psicología. Ellos toman, por ejemplo, revistas sobre psicología de la conducta, sobre psicología del desarrollo. Dice el 96% de esos estudios están basados sobre sujetos de sociedades del hemisferio norte, básicamente Estados Unidos, Europa, Australia, que es el hemisferio sur, pero digamos con una predominancia del hemisferio norte, y, bueno, y algunos estudios en Israel. De esos 96%, de ese 96%, el 68% son sujetos estadounidenses, clase media alta, universitarios, ¿sí? Con una serie de características socioeconómicas que dicen los autores, si uno los compara con el total de la población mundial, en realidad estos son bastante raros, porque son solo el 12%, digamos, es decir, que hemos construido el 96% de nuestra evidencia sobre la base de un 12% que asumimos como universal para la especie. ¿Sí? Entonces, este mecanismo, ¿no? de pensar de qué manera nosotros asumimos que algunos humanos son representativos de todos los humanos, son los que luego nos llevan a crear modelos, instrumentos, escalas, parámetros, ¿sí? que usamos en nuestra vida cotidiana. Y digo nuestra vida cotidiana para no caerle solo a la medicina, ¿no? Porque también esto tiene que ver con el discurso jurídico, con el discurso educativo, ¿sí? Todos nosotros tenemos alguna idea de normalidad que está obviamente modelada por nuestra experiencia cultural. Si nosotros crecemos escuchando, como hemos crecido, al menos los que vivimos en las ciudades y tenemos cierto acceso a instituciones de salud y educación, que hay ciertas pautas que normalmente ocurren a determinada edad, y que si no ocurren, los niños tienen un retraso o tienen, digamos, alguna problemática, algún trastorno, o algo que nos lleve a pensar que esos niños no están siguiendo una trayectoria normal, bueno, de algún lado salen esas ideas. Seguramente a ustedes les han llegado consultas al centro de salud o a las distintas instituciones en las que trabajen, donde las personas dicen, mire, no sé, doctor, doctora, profesora, licenciada, yo creo que mi nene no es normal, o mi nene no es como los otros, o me dijeron que mi nene está un poquito atrasado, que debería tal cosa, y que en todo caso tal otra, ¿sí? Bueno, digamos, las personas construyen estas ideas acerca de lo que es esperable, porque esas expectativas tienen que ver con la experiencia social y cultural. Y ustedes por ahí van a recibir esas personas, van a encontrar que hay cosas que están perfectamente dentro del rango de la normalidad en términos estadísticos, pero ahí tenemos que distinguir también la normalidad en un sentido estadístico y la normalidad en un sentido normativo o valorativo. ¿Sí? Entonces, yo acá lo que les pongo es que estos modelos, ¿no? Estos modelos de conceptualización y de estudio del desarrollo se caracterizan por dos grandes rasgos, ¿no? que tienen que ver con la cuantificación y con la cronologización. ¿Sí? En Occidente tenemos un tema con lo que llamamos Occidente, igual es bastante variable, pero lo que voy es con estas sociedades en las que la cronologización de la trayectoria vital es muy fuerte. ¿Sí? Digamos, nosotros tenemos sociedades marcadamente basadas en distinciones etarias y de género, pero digamos, casi todo nuestro trayecto, al menos en los primeros años de nuestra vida, está marcado por alguna institución que nos pone algún correlato temporal, ¿sí? De tanto a tanto vamos al jardín de infantes, de tanto a tanto a la escuela primaria, luego a la secundaria, luego a la facultad, luego, no sé, hay una edad para entrar al mercado de trabajo, hay una edad para muchas cosas, hay una edad para todo, básicamente, ¿no? Hay una edad para retirarse del mercado de trabajo. Entonces, bueno, tenemos que pensar eso, que digamos que no es natural, sino que tiene que ver con instituciones que han marcado nuestra historia como sociedades, y que también eso ha tenido que ver con las políticas públicas que en determinados momentos de nuestras sociedades, por ejemplo en Argentina, ¿sí? la educación básica, todo el movimiento de surgimiento de la pediatría, la puericultura a comienzos del siglo XX, vinculado con un modelo de país, un modelo de ciudadano, digamos, son todos elementos que intervienen en esta construcción histórica de nuestra mirada sobre lo que hay que hacer y lo que es correcto o lo que es esperable. Entonces, estos son algunos elementos que intervienen en cómo las ciencias del desarrollo se han acercado a los niños y las niñas, han establecido cuáles son los hitos del desarrollo, cuáles son estos
estas pautas que se espera que los niños logren en determinados momentos. Hay como unas ventanas de tiempo en las que se espera que esto suceda, y esto se puede medir, se puede cuantificar en general, hay otras que no se pueden cuantificar, pero de alguna manera hay una idea de que se puede parametrizar, se puede estudiar y se puede evaluar. Entonces ahí, digamos, lo primero que a mí me surge como pregunta es, bueno, además de cómo esto define la normalidad o la desviación de la normalidad, y en qué medida esto incorpora o no incorpora los contextos en los cuales los niños se desarrollan, es, bueno, ¿para qué los usamos? ¿No es cierto? Porque yo no estoy diciendo con esto que no hay que usar, digamos, no hay que aplicar ningún tipo de test, ni que hay que evaluar, o sea, que hay que dejar de hacer estas cosas. Lo que estoy diciendo es que pensemos desde dónde vienen los fundamentos de esto que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. O sea, cuando yo me paro frente a un niño o una niña, ¿para qué lo hago? ¿No? ¿Qué quiero conocer de ese niño? ¿Qué quiero saber? ¿Qué me interesa que me muestre? ¿Sí? O lo hago para conocerlo, lo hago para evaluarlo, lo hago para chequear si responde o no responde a mis expectativas, ¿sí? Y en base a eso, bueno, se desatan un conjunto de decisiones que muchas veces tienen implicancias muy serias para los propios niños, para las familias y también para las propias instituciones de nuestra sociedad. Esto nos lleva a pensar, bueno, cómo, si nosotros tenemos que intentar incluir el contexto en esta visión del desarrollo humano, tenemos que pensar en, bueno, ¿qué es el contexto? ¿No? Bueno, es un entorno, son unas actividades, son unas personas con las cuales los niños interactúan. Es decir, uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es la crianza como una manera de intentar, de alguna manera, modelar, ¿sí? o transformar a ese recién nacido en un sujeto que sea acorde a las expectativas del grupo, ¿sí? De la sociedad. Y muchas veces no de una sociedad, sino, digamos, pensando que las sociedades hoy en día no son sociedades autocontenidas o aisladas, sino que esas expectativas vienen de muchos lugares. Por lo tanto, si bien la crianza como forma de resolver la reproducción de la vida humana es un problema universal y se encuentra en todas las sociedades, en cada una de ellas origina preguntas y respuestas particulares, ¿sí? Da lugar a estrategias diversas, ¿sí? Que obviamente en esas estrategias se puedan reconocer regularidades, y hay distintas formas de reconocerlas y de compararlas y de modelizar en función de esas regularidades. Pero básicamente lo que tenemos que saber es que la crianza es resultante de lo que nosotros llamamos las rutinas, las tradiciones, ¿sí? Modelos culturales que se basan en la experiencia histórica ecológica de las personas en sus ambientes. Entonces ahí vamos a reconocer una heterogeneidad interna, ¿sí? No solamente cuando nosotros describimos las rutinas de crianza de una sociedad, tenemos que ver que no todos los sujetos de esa sociedad hacen lo mismo, no todos acuerdan sobre esos principios que de alguna manera pueden o no justificar las decisiones que se toman, ¿sí? Sobre la crianza. Hay relaciones de poder al interior de las sociedades, entonces algunos de esos modelos o de esos criterios alcanzan mayor legitimidad que otros, algunos tienen mayor elaboración teórica dependiendo de qué sector provengan. Muchos de esos son los que finalmente se institucionalizan y se convierten en instrumentos para evaluar, medir, ¿sí? Valorar el desarrollo de los niños. Ahora bien, esta diversidad, estas distintas maneras, estas diferentes estrategias que tienen las personas en las distintas sociedades, claramente nos interpela porque no siempre podemos reconocer de qué manera esas pautas de crianza pueden o no tener incluso distintos efectos sobre la trayectoria de los niños. Y también, digamos, son las que cuando en el consultorio, digamos, aparecen como esas
formas de hacer las cosas basadas en decisiones, en criterios que no siempre son los que concuerdan con los que nosotros hubiéramos optado o pensamos que son los mejores. Ahora bien, estas formas de pensar la crianza hoy en día, tienen que ver con procesos que ocurrieron siempre, ¿sí? Pero que de alguna manera en determinados contextos y en determinados momentos son todavía más cruciales porque están vinculados con procesos tal vez que hoy tienen una rapidez o una aceleración vinculada con procesos de comunicación multicultural, transnacional, migraciones, circulación de niños por distintos países, todas estas cadenas de cuidado que se han elaborado a partir del movimiento de las personas a través del espacio. Son todas situaciones que convierten el consultorio, la escuela o cualquier institución por la que circulan los niños en contextos transculturales. Y si no los entendemos así, vamos a seguir pensando desde esta mirada más dicotómica, ¿sí? O normalizadora del desarrollo. Entonces, tenemos que decir que lo primero que nos vamos a centrar en esta segunda parte de la exposición es en las rutinas, ¿sí? En estas rutinas de crianza, y yo acá les pongo algunos ejemplos de cuáles pueden ser las formas de participación o de actividad de niños en los contextos en los cuales, por ejemplo, son todas fotos de niños de mi familia, ¿sí? Yo en general siempre busco alguna excusa para poner fotos de mis sobrinos porque me parecen muy lindos, pero tienen, esta cosa, ¿no? De, bueno, ¿qué objetos hay al alcance de los niños? ¿Qué experiencias se esperan de esos objetos? ¿Cómo esos niños participan o no de actividades con otros? ¿Qué rol tienen esos otros en esas actividades? ¿Son sujetos que dirigen la actividad del niño? ¿Son sujetos que dan lugar a que el niño se exprese en su autonomía, que pueda tomar decisiones, que pueda crear, que pueda ser copartícipe con otras personas? ¿O tenemos una idea de que los niños tienen que hacer algunas actividades y los adultos otros, que solo comparten algunas actividades lúdicas, ¿sí? Que ese es el espacio para la comunicación entre los adultos y los niños en la mayoría del tiempo de nuestra rutina cotidiana, porque en general los adultos están haciendo otras actividades, ¿sí? Segregadas espacialmente de los espacios en las que hacen otras actividades los niños, y esto también tiene que ver con el tiempo que los niños pasan en instituciones educativas, por ejemplo, ¿sí? Y cuando están en la casa, bueno, ¿qué es lo que los niños quieren hacer y qué pueden hacer con sus adultos? O con los adultos que los rodean. Entonces, esto me lleva a contarles algunas cosas vinculadas con esta idea de lo rutinario, que yo tomo acá un concepto que es el de Sapir y Harness, que es el de nicho de desarrollo. ¿Sí? Tal vez algunas de ustedes los conozcan, hayan leído a estos autores. Los nichos de desarrollo son como este modelo de organización de las rutinas que tienen que ver con un componente material y social, ¿sí? Es decir, todo lo que podemos considerar el espacio en el que ocurre la vida cotidiana, las formas de organización social, es decir, cuando hablamos de familia, ¿de qué familia estamos hablando? ¿Estamos hablando de una familia nuclear? ¿Estamos hablando de una familia extensa? ¿Extensa en qué sentido? ¿Es una familia en la cual o la idea de familia que tienen esas personas incluye solamente a quienes son sus parientes en un sentido genealógico, o también incluye a algún vecino, alguna persona que no tiene una conexión genealógica con esas, pero que participan de la vida cotidiana y que tienen, por lo tanto, una relación o una interacción con esos niños. Estamos pensando en familias que tienen ¿cuántos hijos? ¿Sí? ¿Qué intervalo entre los hijos existe en esa familia? ¿Sí? No es lo mismo pensar en una familia con 10 hijos, ¿sí? Donde a su vez las relaciones entre los hermanos adquieren ciertas características que no adquieren cuando en la familia son 2 hijos. ¿Sí? Hay muchas relaciones que se ven de esta manera y que entonces tienen un impacto en cómo los niños son criados, porque muchos niños son criados por sus hermanos, o son criados por sus primos, o sus tíos, y todos conviven en una misma vivienda, ¿sí?
o en espacios contiguos que desde el punto de vista de las personas conforman una misma vivienda, por más que uno pueda identificar construcciones separadas, ¿sí? Tiene que ver con las prácticas de todos los días. ¿Qué se hace con los niños? ¿Sí? Como decía Ralph Linton, que era un antropólogo discípulo de Franz Boas, de esta escuela de cultura y personalidad, acá yo se los pongo en una imagen junto con Margaret Mead, han sido antropólogos que elaboraron muchas de estas primeras formulaciones que tuvo la antropología respecto de la crianza en sociedades básicamente no occidentales, pero si ustedes leyeron algo de Margaret Mead, saben que el objetivo de Mead era siempre traer la reflexión hacia la propia sociedad norteamericana, es decir, pensar en los otros como una forma de buscar alternativas, en el sentido de ver que la normalidad tiene un límite, y que cuando otras son las formas en las que se entiende y se actúa con relación a la vida humana, entonces nosotros podemos pensar en que eso que definimos como normal, bueno, no es del todo normal. O sea que esta discusión es más vieja que Matusalén, diría mi abuela, pero digamos, hay cosas que, a pesar de que son viejísimas, ¿sí? Hoy en día las tenemos como muy a flor de piel, digo, ¿no? Estas discusiones están acá y muchas veces no se resuelven, resolver en el sentido de que muchas veces no entran en la reflexión y en el ejercicio de pensarlo como algo sobre lo que todo el tiempo hay que pensar para relativizar muchas de las cosas que decimos o que hacemos con los niños, ¿no? Y la otra cuestión tiene que ver con esto que llamamos las creencias, los valores y las expectativas, ¿sí? Que muchas veces se ven como cuestiones ¿no? escindidas, pero Sapir y Harness dice, no podemos hablar de la crianza si no tenemos todo esto en cuenta al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esto va desde cuestiones demográficas, como les decía hoy, bueno, qué cantidad, qué relaciones, cantidad de personas, cómo es la demografía de una sociedad, ¿sí? Hasta, bueno, cuáles son sus valores, qué conciben como lo humano en esa sociedad, es decir, qué se entiende en esa sociedad como ser humano. Bueno, todo esto está vinculado también a esas cuestiones más materiales, que en principio podemos pensar como no tan vinculantes a los valores o a las creencias. Pero insisto, y ustedes deben tener mucha experiencia en esto, que seguramente les debe estar resonando en este momento, no es lo mismo en pensar en familias que viven en X condiciones materiales, que tienen X cantidad de hijos, que tienen una trayectoria educativa X o Y, ¿sí? Que tienen acceso formal al mercado de trabajo, que tienen ciertas condiciones de infraestructura básica, ¿sí? Bueno, la idea de las relaciones que se pueden establecer entre esos sujetos que viven en esas condiciones son muy diferentes. No solo por eso, pero no podemos no considerarlo, ¿sí? Tenemos que considerar todo junto, ¿sí? Las tradiciones culturales, ¿sí? Y estas condiciones materiales y sociales de vida. Yo, para ejemplificar algunas de estas cosas que les traigo, y vamos como promediando el tiempo, ¿no? Ya de la exposición, les traigo algunos ejemplos de mi trabajo de campo, que tiene que ver con, por ejemplo, la promoción del desarrollo motriz, vinculado a las distintas prácticas de crianza para promover ciertas posturas corporales, cómo se consideran las etapas en el desarrollo motriz, cómo se maneja el cuerpo del bebé, cómo se lo sostiene, cómo se lo transporta. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen...? Sí, vamos muy bien, Carolina. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, yo acá les traigo unas imágenes que son de las comunidades Muya Guaraní del noreste de Argentina, ¿sí? Son comunidades en las que yo hice mi tesis de doctorado, y son comunidades indígenas que hablan una lengua, que pertenece a una familia lingüística que tiene mucha dispersión en América del Sur, que es la familia Tupí-Guaraní. Son sociedades que viven, además de en el territorio argentino, en la provincia de Misiones básicamente, viven también en Paraguay, en el sur de Brasil,
algunas en el noroeste de Uruguay, digamos, son poblaciones muy móviles, que obviamente han encontrado a lo largo del último siglo limitaciones en su movilidad espacial por procesos de ocupación del espacio, de explotación del territorio a manos de empresarios, bueno, el gobierno, el establecimiento de los límites geopolíticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es que incluso a pequeña escala, la movilidad sigue siendo un elemento constitutivo, ¿sí?, del ser guaraní. Y esto, digamos, tiene consecuencias desde el minuto cero para los niños, porque la mayor parte de las prácticas de los primeros meses de vida están orientadas a promover, ¿sí?, la postura erguida y la marcha libre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, vuelvo a lo que decíamos hoy, cuando nosotros pensamos en cuáles son los valores de la crianza, tenemos que pensar en, bueno, cuáles son también las estrategias de subsistencia de una sociedad. Si hay una sociedad que se basa en la caza, recolección, horticultura, el desplazamiento por el espacio es un elemento central. Y todo aquello que contribuya a promover unas habilidades motrices que le permitan a los individuos desplazarse con mayor efectividad en el espacio van a ser elementos centrales de las prácticas rutinarias, ¿sí? Entonces yo ahí les pongo, en primer lugar, vamos a empezar por acá. Vamos a empezar por este esquema, ¿sí?, que como yo les decía, es un esquema que yo reconstruyo a partir de lo que los MBA me cuentan que es su modelo de desarrollo humano, ¿sí? Es decir, estas son las distintas etapas que ellos reconocen, que están todas escritas ahí en lengua guaraní, salvo algunos hitos que están marcados como momentos en los cuales serían como sus hitos del desarrollo, ¿no es cierto? Los momentos en los cuales se genera un paso, digamos, una transición entre una etapa y otra, que es alrededor de los 12 meses de vida, 12, 18, digamos, alrededor del primer año, cuando los individuos en general empiezan a desarrollar la postura erguida, y estas flechas indican elementos que contribuyen, desde el punto de vista guaraní, a lo mismo que esta que está aquí abajo, bueno, en este caso a desarrollar la musculatura de las piernas, ¿sí? Es un amuleto que se coloca con los huesos de aves corredoras, a partir de esto que se llama el principio de magia contagiosa, donde la cercanía de un elemento que tiene una potencia al cuerpo o a alguna parte del cuerpo de un individuo, transmite o contagia, digamos, esta capacidad o esta potencia, y entonces contribuye al desarrollo de, en este caso, de la musculatura de los miembros inferiores. Lo mismo ocurre con estos collares, que son collares que protegen a los niños de la influencia de los malos espíritus, toda vez que al aumentar la movilidad, los niños se desplazan hacia espacios que están menos controlados por las fuerzas humanas y más controlados por las fuerzas no humanas, ¿sí? Este otro elemento, que es esta cinta, este cordón que se coloca en la cintura, se llama icuachá, y lo que marca es justamente que cuando los niños empiezan a caminar, los guía dice que empiezan a formar su cintura. Y en realidad el sentido que tiene este término es lugar equidistante, o sea, si uno lo analiza en términos lingüísticos, sería como el lugar equidistante entre las raíces y la copa de un árbol, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que el modelo de crecimiento en vía es el modelo vegetal, es decir, los humanos se tienen que parecer a los árboles, ¿sí? Entonces esto marca el inicio de esa transformación corporal que hace a los humanos más parecidos a los árboles, a los vegetales, que a los animales. Si dejan de andar en 4 patas y comienzan a andar en 2 patas, sería, ¿no? Empiezan a estar erguidos. Y estar erguidos, para los MBA, no es solamente estar erguido anatómicamente, sino estar erguido espiritualmente. Entonces, todos estos elementos empiezan a evaluarse, todas estas ideas empiezan a entrar en juego al observar cómo los niños van transitando de este periodo de gatear, de reptar, que es bastante acortado en el caso de los guaraní, porque como ustedes verán las características del terreno, la mayor parte de la gente en realidad no le gusta mucho que sus niños gateen libremente por el espacio. Hay muchos
peligros desde el punto de vista de ellos, mucha suciedad, le dicen ellos, muchas cosas que pueden lastimar a los niños. Entonces, en realidad pasan gran parte del tiempo cargados sobre el cuerpo de la madre, o en estos espacios como este que está aquí, ¿sí? Donde si bien este niño ya es más grande, este es un objeto que está en el patio de todas las viviendas, que se construye cuando los niños están en este proceso de transición a caminar, que se llama Mita Amba, quiere decir el lugar de los niños, y se utiliza para la ejercitación, ¿sí?, progresiva de esto de pararse y empezar a caminar. Entonces, esto ocurre en este momento, ¿sí?, entre el año y medio, ¿sí?, pero no hay un correlato cronológico estricto, a los medios no les interesa hablar de estos tipos de temas. Cuando yo preguntaba, bueno, ¿a qué edad tal cosa?, me miraban como diciendo, no sé yo, no sé. Digamos, hay un momento, pero no es un momento que está marcado por la edad cronológica, ¿sí? Y entonces en este momento se le pone un nombre al individuo, se lo deja de llamar mitá, ¿sí?, mitaí, mitapitá, y empiezan a llamárselo con el nombre sagrado. Entonces empieza a ser parte de la comunidad. Ahí es donde el individuo que muestra señales de humanidad, que muestra señales de que se puede erguir, que puede entender lo que los demás le dicen, y que a su vez empieza a comer carne, que para las sociedades cazadoras es un elemento bastante importante, todos esos logros en simultáneo habilitan a un individuo a pasar de una etapa a otra, ¿sí?, independientemente de la edad cronológica. Por lo tanto, lo que conduce a la idea de desarrollo desde el punto de vista de esta sociedad es un crecimiento de los individuos. Ellos no se habla de desarrollo en estas sociedades, no encontré ningún término que se pueda traducir como desarrollo, pero sí como crecimiento, que es esta palabra que yo les pongo ahí, kakuá, ¿sí?, que significa crecer, aprender, saber, entender. Por lo tanto, si tuviéramos que usarlo en nuestros términos, diríamos que el desarrollo humano para los BIA es una creciente capacidad para entender, aprender y conocer, ¿sí? Y como es una creciente capacidad, no es una capacidad que se desarrolle naturalmente, sino que hay que promoverla a partir de estas prácticas rutinarias de crianza. Por eso, crianza, lo más parecido a crianza que yo encontré en la lengua guaraní, es esto, mita niemongakwa, que quiere decir hacer crecer un niño, ¿sí? Esto es un factitivo, ¿sí? Esta palabra es decir que hay algo que uno tiene que hacer intencionalmente para que las cosas ocurran, ¿sí? Ahora, ustedes me van a decir, bueno, sí, en general, esto es una definición bastante compartida, y yo acá quiero hacer o llamar la atención sobre algo, tal vez, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la crianza de esta manera, y pensamos en la intencionalidad de la crianza, y hay un término en inglés que es el parenting, ¿sí?, esta idea de que los padres hacen a los hijos. Bueno, la realidad es que los padres no hacen hijos, ¿no? Digamos, ahí hay como una idea bastante discutible y discutida, ¿no? Lo que hacen los padres, diría Tim Ingold, que es otro antropólogo que a mí me gusta mucho, me parece muy claro en esto, dice, es como el jardinero, ¿no? Lo que hacen los padres es generar unas condiciones de posibilidad para que los niños se desarrollen. Se toman decisiones, se preparan ciertas condiciones para que los niños puedan encontrar su manera de ser en esas condiciones. Y el acompañamiento, digamos, que si bien tiene una intencionalidad y busca un objetivo, digamos, no es una profecía autocumplida, digamos, no es inexorable eso, digamos, hay posibilidades que los sujetos desarrollamos a lo largo de nuestras vidas, que algunas tendrán que ver con eso que las personas pensaron para nosotros, nuestros padres, las personas que intervienen en nuestra crianza, pero hay otras tantas que tienen que ver con nuestra experiencia concreta en nuestras relaciones, en nuestras elecciones, ¿sí?, en lo que se llama, por ejemplo, el efecto de cohorte, es decir, en un determinado momento, compartir un evento demográfico, social, histórico con otros, nos pueden
alejar o acercar a esas ideas que nuestros padres tenían respecto de cómo iba a ser nuestra crianza y nuestro desarrollo. Por lo tanto, esta idea de la crianza como, digamos, como una forma de ser niños, y que entonces si el niño le pasa X o le pasa Y, es resultado exclusivo de la crianza, bueno, también es necesario evitarla, porque entonces ahí también, si no caemos en culpabilizar a los padres de situaciones que muchas veces tienen que ver con otras cuestiones, no es solamente el resultado de una buena o mala crianza, o de una correcta o incorrecta o inadecuada crianza, ¿sí? Entonces, bueno, hecha esta salvedad, digamos, creo que es importante, porque muchas veces nosotros tenemos muy incrustado en nuestro cerebro esta idea de parenting que importamos de los yanquis, y que de alguna manera se han convertido como en modelos bueno, que después impregnan toda nuestra vida cotidiana, ¿no? Medimos el éxito o el fracaso de los niños en función de un conjunto de prácticas. Ahora las medimos también en función de cuánto estimulamos o no el cerebro de los pibes. Bueno, como que hay muchas cosas que me parece que tenemos que revisar, porque si no volvemos como a visiones muy mecanicistas de la crianza y del desarrollo. Para no irme por las ramas y para dejar un espacio de trabajo, de diálogo y de discusión, solamente les traigo unos ejemplos que tienen que ver con el desarrollo motriz también, pero en otro contexto, en otros contextos en los que hice trabajo de campo. Los de arriba son en una comunidad de Puebla, en México, ¿sí? Donde esta señora me va mostrando distintas etapas o distintos momentos en los cuales ella va acomodando a su bebé. Digamos, esta sería la forma en la que lo lleva ahora, porque el bebé ya tiene edad para ser transportado así, pero me iba mostrando que desde que era más pequeño, ¿sí?, cómo iba cambiando su posición en el rebozo. Y si miran esta última, ella me está mostrando, ¿sí?, que esta posición de cargar a los niños en la espalda lo que le permite es tener las manos libres para desarrollar distintas tareas de manera simultánea. Porque acá lo interesante es que en muchas comunidades rurales los niños no son cargados solo para transportarlos de un lugar a otro, ¿sí?, sino que son cargados todo el tiempo porque están a cargo de mujeres adultas o de niñas que ya tienen un rol en la subsistencia de la familia, y se hacen cargo de cuidar a sus hermanitos o a sus primos más pequeños, y todos son transportados de esta misma manera. O sea, estas son fotos de las comunidades rurales de los valles calchaquíes salteños, donde también hice trabajo de campo, y va mostrando, digamos, distintas formas, ¿viste?, de llevar a los bebés, ¿no? Bueno, esto se llama huailir o acocochar, ¿sí?, en el caso de las comunidades norteñas, o trajinar en el rebozo, que es la expresión que usaron estas mujeres mexicanas. Acá hay más imágenes. Y una cosa que quiero llamar la atención de esto es que en todos los casos, tanto en estos, ¿sí?, como en estos que les traigo yo acá, es la orientación espacial de la ubicación del cuerpo del niño, ¿sí? Es decir, los niños miran hacia el mismo lugar que miran las personas que los cargan, ¿sí? Y esto tiene una intencionalidad también. Es que el niño participe, esté atento, se involucre en todo lo que ocurre a su alrededor. Obviamente dependiendo de la edad del niño, porque ya vimos que acá los niños van como bien pegaditos a sus mamás y no están, digamos, con este tono muscular y con esta posición corporal que les habilitaría a hacer esto. Pero a medida que eso se va logrando, fíjense la posición de las piernas, ¿sí? Fíjense acá también, ¿no? Hay también estrategias para ubicar sobre la cadera a los niños que ya pueden tener esta posición de horcajadas, ¿sí?, que vamos a ver ahora otras imágenes. Ahora, esto contrasta bastante con estas otras formas de llevar a los niños, ¿sí?, donde lo que se busca, salvo por esta, digamos, lo que se busca es otro tipo de orientación espacial, otra relación corporal con el sujeto que lo carga, y obviamente esta forma de cargar y de transportar no es aplicable, digamos, a muchas de las actividades que las mujeres en estos contextos hacen con los niños cargados en la espalda. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay
prácticas buenas, malas, correctas o incorrectas. Todas las prácticas tienen que entenderse en función de todo esto que llamamos el nicho de desarrollo. Es decir, si las mujeres tienen que caminar largas distancias porque tienen que llevar o sacar a comer a sus animales, como en el caso de las comunidades de los valles calchaquíes, entonces están toda la mañana caminando por los cerros. Al mismo tiempo van hilando la lana de ovejas o de llamas, porque es parte de sus actividades económicas, vender productos tejidos. La guagua va acá atrás, ¿sí? No hay otra. No queda otra que la guagua vaya ahí atrás, ¿sí? Y para que la guagua vaya ahí atrás, tienen que pasar otras cosas también. Y acá, bueno, les traigo estas imágenes que son de niños cargando a sus hermanos en otra posición, ¿sí? Que es esta posición que le decimos posición de horcajadas, que es sobre el costado del cuerpo del que lo carga, y como apoyado sobre la cadera y con las piernas abiertas. No tanto esta, pero sí estas se ven como más claramente. Bueno, y hay varios estudios que muestran que este tipo de posición es una estimulación vestibular constante, digamos, hay como todo un tono muscular, toda una postura, un equilibrio que se logra con este tipo de prácticas de transporte, que tienen un impacto en la precocidad o en acelerar ciertos procesos motrices. Ahora, también esos mismos estudios dicen que el hecho de que existan estas prácticas y que se acelere, digamos, que los niños caminen más rápidamente que otros niños, puede querer decir algo como puede no querer decir nada, digamos, porque tal vez si uno hace un seguimiento longitudinal, hay un momento del tiempo que se ha visto que esa aceleración inicial luego baja de ritmo, y eso no tiene ninguna consecuencia a largo plazo sobre la motricidad de los niños. ¿Qué les quiero decir con esto? Que esta cuestión de ver, digamos, si los niños son precoces, si alcanzan las cosas a tiempo, bueno, a veces no tiene tanto valor, o al menos para muchas sociedades esto no tiene tanto valor, ¿sí? Digamos, sencillamente es el efecto de un conjunto de prácticas que sobre la base de una idea se ejecutan cotidianamente, pero no introduce, digamos, una diferencia en cuanto al desarrollo o a la salud de las personas a largo plazo. Y les decía que para que los niños estén adentro del rebozo de manera más frecuente, lo que sucede, lo que ven acá, es un niño fajado, ¿sí? Es decir, envuelto, sus piernas están envueltas, ¿sí? De la cintura para abajo, en una tela, digamos, o en un conjunto de telas, que permiten, como dice acá, en la cita que yo les coloco, en estas citas que son de mi trabajo de campo en el norte, dice, cuando es bebito tiene que estar así, como un marlito, ¿sí? Es decir, como un marlo de maíz, que es decir, durito, ¿sí? Si no faja, se abre el pecho, se desacomodan los huesos, y cuando se falsea le viene el desarreglo. Esto quiere decir que las guaguas, los niños en las comunidades andinas, son usualmente fajados. Algunos, como este nene, de la cintura para abajo, pero otros desde más pequeños todavía, desde abajo de las axilas hasta los pies. Y esto tiene que ver con esto, ¿no? Ay, perdón. Con esto, con llevar así, bueno, a este, por ejemplo, o a este más pequeñito, ¿sí? Las mujeres dicen, si uno lo lleva sueltito en el rebozo, tienen riesgo de falsearse, de desacomodarse sus huesos, y eso trae desarreglo, que es como una categoría que da cuenta de un conjunto de síntomas que van desde observar que hay una diferencia en la extensión de las extremidades de los nenes, hasta, bueno, diarreas, vómitos, un montón de síntomas que están asociados a esto de que el cuerpo no está derecho, no está sostenido como debe sostenerse, y entonces el cuerpo se abre, y eso trae un conjunto de patologías, de problemas de salud que complican la salud de los bebés, ¿sí? Entonces, para cerrar, algunas cuestiones y acá les traigo otro ejemplo que no es mío, ¿sí? Sino que es de una amiga, Lourdes de León, que hace trabajo de campo entre los mayas otziles de Chiapas, que me sirve para
que cerremos esto discutiendo un poco el valor cultural de los hitos de desarrollo, pero sobre todo para pensar que no es que cuando uno observa las distintas sociedades lo que ve es solamente variaciones en el timing o en la secuencia para alcanzar unos hitos que están definidos de manera universal, sino que hay hitos del desarrollo que se registran universalmente en todas las sociedades humanas. Digo, en todas las sociedades los niños caminan, se sientan, digamos, hacen un conjunto de cosas, tienen habilidades manipulativas y cosas que son universales, aunque pueden variar en los tiempos en los que se logran. Pero también, si uno se para desde el punto de vista cultural, lo que se tiene que preguntar es, ¿todos queremos llegar a lo mismo? ¿A todos nos importan las mismas habilidades de los niños? Porque en estas comunidades, por ejemplo, un hito del desarrollo, una transición en la trayectoria vital, es poder cargar objetos en el mecapal, ¿sí? Y esta muestra una secuencia en la que una niña está ejercitando la mejor manera de lograr cargar esto sobre sus espaldas, ¿sí? Fíjense que primero intenta parada levantar el peso, luego se da cuenta que se tiene que sentar, y ahí se da cuenta que su cuerpo hace otro tipo de fuerza para poder sostener y levantar la carga, hasta que logra cargarla en la espalda, lo mismo que este nene logra cargar todo este fardo de leña en su espalda, ¿sí? Y todo esto lleva procesos de aprendizaje y formas de crianza que promueven este tipo de ejercitación, y yo acá les pongo esto porque, digamos, es tan tradicional para estas sociedades que están registrados como prácticas que hacen a la cultura maya desde el Códice Florentino, imagínense, o sea que son situaciones que hacen a lo que es ser maya, ¿sí? Ser maya es este tipo de prácticas, este tipo de habilidades. Y este tipo de habilidades son las que en definitiva tenemos que estudiar cuando nosotros nos ponemos a pensar que no todo, ¿sí? No todos los procesos de desarrollo son homogéneos, no todos queremos llegar al mismo lugar y no todos lo vamos a hacer de la misma manera, ¿sí? Entonces, ya dejando abierta el momento para hacer preguntas o para intercambiar o para decir bueno, qué cosas nos ha generado todo esto que les he compartido. Así que bueno, abrimos el espacio para el diálogo y les agradezco mucho la escucha atenta y, bueno, y el interés de haber estado acá en esta presentación. Gracias, Carolina. Propongo, si querés, sacar de compartir pantalla para ver más las caras para el intercambio. Buenísimo. Acá solamente les dejo, si quieren, bueno, es la bibliografía que yo le pasé a Eugenia, como para que vean, digamos, otras posibilidades de ampliar o de complementar esto que acabamos de mostrar. Sí, ya circuló, ya la tenemos toda. Gracias. Bueno, abrimos a intercambio preguntas. Gracias. Por acá quise poner una manita y puse un aplauso. No sé si me escuchan por acá. ¿Te escuchamos, Marcela? ¿Sos vos la que está hablando? Sí, buenísimo. ¿Cómo están? Buen día. La verdad que es súper interesante, Carolina, el planteo, y aparte, bueno, yo trabajo en un centro de atención primaria y todo el tiempo nos estamos, digamos, pensando y repensando en esto del desarrollo infantil, más que nada en este momento que uno recibe tanta demanda y tanto pedido, y digo, cómo a veces estas cuestiones que nos alejan, no que nos alejan, sino que nos hacen pensar desde otro lugar lo que venimos haciendo, ¿no? Esto de, yo pensaba, ayer recibía una entrevista con una mamá, y la mamá me iba contando en esta primera entrevista cuestiones en relación hasta como con vergüenza, diciendo, bueno, sí, lo cuida el hermanito porque yo tengo que ir a trabajar y bueno, no como con culpa y con cuestión, y digo, a veces como uno desde la escuela o desde los lugares profesionales como va
que tiene que ver con esto de la validando o no, ¿no? Esa conducta. Y por ahí esto de estar, yo estoy en el conurbano, en una zona bastante rural, y el cuidado a cargo de los hermanos mayores, digamos, es recontra habitual, ¿no? Y a veces por ahí recibís un informe de la escuela que dice, bueno, el nene está solo, el cuidado de su hermano, bueno, y digamos, es parte de su tradición, digamos, a veces cómo valida o no, o cómo lo pones desde esto, nada, era una reflexión en torno a eso, ¿no? Que digamos, por ahí pensar esta mirada que desde la antropología, que por ahí es diferente a la clínica y lo que uno viene haciendo, cómo nos da también un instrumento para pensar también nuestras intervenciones, ¿no? Porque uno puede quedarse con pensar, bueno, este contexto familiar no ayuda, uno siempre dice, este contexto no ayuda igual, si el nene está solo, si el nene lo cría el hermano, esta cosa. O pensar, digamos, bueno, desde otro lugar, cómo acompañar a esa familia y ir corriéndonos, que es muy difícil corrernos, en salud es muy difícil corrernos de esta dicotomía y de esta dualidad, me parece, ¿no? En salud y educación. Nada, eso me parece, así que me pareció muy interesante. Sí, fíjate que en lo que vos estás diciendo hay dos cosas. La primera es que cuando alguien dice que hay un informe, digamos, que el informe negativo se basa en que los niños son cuidados por sus hermanos, digamos, lo primero que emerge acá es que hay algunos sujetos que son los que deben cuidar a los niños, ¿no? Digamos, hay una idea de que son esos sujetos y no otros los que deben estar al cuidar, digamos, cuidando a los niños pequeños. Y eso, digamos, posiciona en general a las mujeres madres o a las mujeres adultas de una unidad doméstica. No hablemos ya de familia, sino hablemos de unidad doméstica en el sentido de personas que pueden ser incluso una vecina o un pariente que vive, que no es la mamá del nene o de la nena, pero que bueno, que en general son adultos, ¿sí? El adulto es el que cuida, porque los niños no son capaces de cuidar. Ahora, en ese esquema que yo les mostré, hay una etapa, ¿sí? Que yo no me detuve, pero porque así como nosotros nos preguntamos a qué edad los niños tienen que caminar, hablar, saber matemática, qué sé yo, hay otras sociedades que se preguntan a qué edad puede cuidar a otros, ¿sí? A qué edad puede cuidar a otras personas o puede cuidar a sus animales. Por ejemplo, en las sociedades pastoras, como las de los valles calchaquíes, en donde a los 3 años los niños tienen sus rebaños y son capaces de cuidar a sus animales. Entonces, si son capaces de cuidar a otros, quiere decir que los adultos en esa sociedad están valorando habilidades de cuidado que a veces a nosotros nos pasan como por el costado, ¿no? Y la verdad es que desde los 70 para acá hay toda una bibliografía abundantísima en todos los campos, desde la psicología, la medicina, la sociología, la antropología, la lingüística, que muestra que muchas de las cosas que aprendemos nosotros las aprendemos de nuestros hermanos, los que tenemos hermanos, ¿no? Y la relación entre hermanos es una relación de cuidado tan importante y tan básica como la que podemos tener los adultos con los niños, ¿sí? Son relaciones de diferente calidad, de diferente grado, pero que tienen un impacto en la sociabilidad tan crucial que la verdad que pensar que el hecho de que un niño sea cuidado o pase la mayor parte del tiempo con sus hermanos sea algo negativo, realmente a mí me preocupa que alguien piense eso. Ahora, si vos me decís que esas personas están en una situación de riesgo por ciertas cuestiones que no tienen que ver con la relación, sino con que los niños tal vez que están al cuidado no tienen todavía las habilidades necesarias para hacerse cargo de ciertas responsabilidades, bueno, ahí lo podemos evaluar, lo podemos charlar, ¿no? Porque no es que cualquier niño se hace cargo de otro, ¿no? O cualquier niño puede atender a las necesidades o a lo que el otro necesita, ¿sí? Entonces, como que entre cuidado hermanos sí, cuidado no, hay como un abanico de muchas situaciones que hay que contemplar para evaluar si realmente eso puede ser negativo o positivo. Sumado a que si las personas tienen que salir a trabajar y no hay otras personas que puedan cumplir la tarea de hacerse cargo del cuidado de los más pequeños, bueno, digamos, yo creo que ahí no hay mucho para discutir.
porque también está que si no trabajan, entonces no trabajan. Entonces como que nunca nos va a venir a nada bien, ¿no? O sea, si salen a trabajar, porque salen a trabajar. Si no salen a trabajar, porque, no sé, porque se quedan en la casa y no hacen nada, ¿no? Siempre vamos a tener alguna idea para poder contraponer a eso que no nos parece que del todo cuadra con lo que nosotros queremos. Hay más manos levantadas, así que no me quiero extender, pero... Sí, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, una de las cosas que me quedaba pensando, a ver, en relación a esto de los hermanos, algo chiquitito. Ay, se me cortó. Hola, Te escucho, ¿eh? Sí, sí, te escuchamos. ¿me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Pues a mí se me había congelado, perdón. En relación a hermanos nos pasó acá una situación, pero que tuvo que ver con que los hermanos mayores faltaban al colegio para cuidar a las hermanas menores. Entonces la intervención tuvo que ver con intentar, por medio del equipo de orientación, que busquen jardín para las hermanas menores. Claro. Porque, digamos, esta mamá, si no, dejaba a los chicos cuidando alternativamente uno y otro y no iban al colegio. Entonces los derechos vulnerados eran para todos lados. Claro, bueno, exacto, pero ahí vos tenés que, o sea, de vuelta, ¿qué aparece? Como una No, idea de que hay niños que están dejando de hacer algo que es importante para hacer otra cosa. claro, por Se eso. entiende que hay matices en toda situación, ¿no? Sí. Por eso. Igual, lo que te quería preguntar es lo siguiente, porque ayer mirando el artículo que habías escrito con Kremenchuk, que hablaba de la normalidad, No, con Rowenstein, te equivocaste. con Rowenstein, perdóname, con Rowenstein, que hablaba de normalidad, yo me quedaba pensando que me pareció bárbaro el pensar que esto no es naturaleza, sino que son constructos y hay que leerlos como tales. ¿Cuándo intervenir en el sentido de cuál sería entonces el parámetro donde uno piensa que hay que hacer algo por determinado niño en relación a que presenta lo que hoy se llaman desafíos en el desarrollo o algo que le impide desarrollarse y transitar su infancia de la mejor manera? Porque, digamos, es verdad que tenemos que poder pensar que los test son construidos y que lo que te dicen es en qué lugar está ese niño dentro de una estadística, más o menos, pero también es cierto que si bien podés cuestionarte la normalidad, hay veces que es necesario obviamente intervenir, esto que digo es obvio, pero digo, ¿cómo juegan estas dos ideas para decidir una intervención? Sí, mira, yo te digo cómo nosotros lo pensamos y lo planteamos. Digamos, no estamos diciendo que no hay que usar los test, ni que hay que tomar nota de que hay momentos que pueden ser críticos para que alguien pueda desarrollar sus capacidades, sus habilidades, ¿no es cierto? Entonces ahí obviamente se puede tomar el test como se pueden tomar otros, digamos, lo que apuntamos es que muchas veces el hecho de circunscribirnos a ciertos instrumentos, lo que hace es tener una mirada restringida de lo que puede estar sucediendo. Entonces, obviamente que el profesional, ya sea un pediatra, un médico clínico, o no sé qué especialidad tenés vos, pero digamos, al hacer un seguimiento, al conocer a esa familia, al trabajar con todos estos elementos que conforman el contexto del niño, puede reconocer en qué momento es necesario pensar una intervención. ¿Sí? Obviamente, para eso uno va al médico. O sea, digo, yo voy al médico, voy al psicólogo, digo, es que confío en que hay algo que yo no estoy pudiendo resolver, que alguien me va a ayudar a resolver. Ahora, ¿desde qué lugar me va a ayudar a resolver? Es lo que tenemos que pensar, es decir, yo lo que estoy utilizando como criterio para ayudar a este niño a que consiga lo que creo que necesita conseguir, ¿sí? O conseguir en el sentido de resolver ese desafío, ¿no? O sea, los entornos le plantean a las personas desafíos todo el tiempo. Bueno, algunos tienen más recursos para resolverlo de una manera más autónoma y otros necesitan ayuda, ¿sí? Entonces, esa ayuda tiene que venir desde un lugar de entender qué es lo que necesita ese niño, en qué contexto, digamos, no es que no tengo que intervenir, ¿sí? Digamos, esa es la lectura que no queremos que se haga del texto, ¿no? De decir, bueno, que el hecho de repensar esto no significa anular, porque entonces también anulamos todas las ciencias, qué sé yo, la antropología también tiene sus criterios, sus instrumentos, sus parámetros, y mañana o en 20 años nos vamos a juntar y vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Porque esto es como inherente al cambio de nuestras formas de pensar y de nuestras formas de entender. Entonces, lo que estamos solamente diciendo es que esas intervenciones no pueden restringirse a ciertos mecanismos que están como muy rutinizados, que sabemos que resuelven muchas situaciones de manera más ordinaria, y que eso nos limita, digamos, esto de reflexionar un poco, decir, bueno, yo uso esto porque me sirve o me ha resuelto esto,
pero en realidad me estoy perdiendo de tener en cuenta toda esta otra información que tal vez ayuda a que mi intervención, la mía o la mía junta con la de muchos otros profesionales, que es otra cosa que nosotros decimos en el texto, ¿sí? Que es que esta pregunta tiene que habilitar a decir, bueno, lo que yo sé me alcanza para ayudar a este niño y a su familia, o tengo que juntarme con otros, ¿no? Que tienen otras formas de capturar elementos que yo no puedo ver. ¿Mm? A eso nos referimos. Muchas gracias. De nada. Buen Está día. Cristina, está Delfina hace rato. Delfina, ¿cómo andás? No, yo es porque es en relación a justo esto que planteaba Andrea, que justamente, o sea, yo cuando leía el texto, que coincido al 100% en esto de esta cuestión de que si bien la forma de cuestionarse y qué preguntas hacerse en relación a los desafíos del desarrollo, a mí me pasa que, o sea, yo soy psicopedagoga, no hago mucha clínica, tengo apenas algunos pacientes, y me pasa esto, como que me siento que en el contexto, quizás en los profesionales en los que yo me relaciono y me codeo, tienen mucho esta visión de estandarizar ¿no? Los desafíos en el desarrollo y los hitos del desarrollo, y bueno, listo, tiene este numerito que le dio en este área y tiene este diagnóstico, ¿no? Entonces como que de repente a mí lo que me sucede, y por eso es como que siento que todavía me es muy difícil salir de ahí, pero porque no se ve tanto esto otro de lo diferente, ¿no? De los tiempos del desarrollo, en qué planteos hacerse, cómo pensarlo, y pensarlo también en conjunto, ¿no? Como, bueno, hago estas técnicas, doy este diagnóstico y hago este tratamiento. Bueno, listo, tiene este diagnóstico y en función de esto tenemos que solucionarlo en relación a la patología que tenga, ¿no? Entonces, como que digo, qué difícil me resulta a mí desde el ámbito de la psicopedagogía poder tener este pensamiento no, por supuesto que no desde el darle tiempo para que se desarrolle, sino pensar en que quizás son otras formas de habitar el mundo. O sea, esto cuando yo leía el texto que enviaste, la realidad es que me parece muy, muy concreto y muy real, porque la realidad es que es esto, este cuestionamiento de que muchas veces estamos muy, muy avasallados por estas cuestiones de las técnicas, que están re buenas, porque es verdad que por ahí te pueden dar ciertas pautas y te ayudan a hacer ciertas cuestiones, pero bueno, es que qué hacer con toda esta información que después tenemos, ¿no? Cómo transmitirlas y cómo poder ayudar a los pacientes o a los niños, en definitiva, que están en desarrollo, para poder darles herramientas para justamente habitar el mundo en que tenemos, que es todo tan desde la inmediatez también, ¿no? Entonces como que me parece que no sé si a otras profesionales le pasa, ¿no? Pero a mí, desde mi lugar, quería hacer como esta reflexión, ¿no? De que a veces me siento avasallada por estas cuestiones de las técnicas y los test y lo estandarizado, y que es mucho más difícil poder, porque también digo desde lo que nos vienen a pedir los papás, ¿no? Y el resto de los profesionales, bueno, necesito que me hagas un diagnóstico y que me des un CI y que me digas, bueno, qué diagnóstico tiene para después qué profesionales, o sea, qué tratamientos tengo que hacer. Entonces, bueno, como paremos la pelota, pensemos, a ver, de qué forma, qué es lo que está pasando, porque además es esto, ¿no? Como, bueno, perdón, no me quiero extender mucho, pero como que siento que todo el problema está puesto en el niño, y hay veces que es muy difícil poder trabajar con los papás, como, bueno, viste, a veces como, bueno, ¿qué sos capaz de hacer por tu hijo? Bueno, arranquemos con terapia de ustedes también, porque si no, es como, bueno, ¿qué hace? Todo tiene que hacer el niño, ¿viste? 5 horas de jornada escolar, 4 terapias que algunas son dobles por semana, entonces, bueno, es como que todo está puesto en la deficiencia del niño, entonces es como... Sí, porque todo está puesto en el sujeto, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos centramos en los sujetos, dejamos de ver las relaciones que hay entre los sujetos y dejamos de ver los entornos. Entonces, si nosotros vamos a definir que el problema está en el niño, lo que hay que arreglar, lo que hay que reparar es al niño, ¿no? Entonces, y eso, digamos, es una demanda, y yo entiendo todo lo que vos decís, porque no solamente tiene que ver con cómo nos posicionamos desde el punto de vista intelectual y afectivo y ético frente a esto, sino también que eso está vinculado a unos espacios de práctica, a unas posibilidades de interacción con determinado tipo de profesionales,
con unos instrumentos, con unos tiempos de las consultas, con muchas cosas, Sí. que son las que hacen a que en nuestra práctica optemos por algunas salidas más rápidas tal vez, y no tengamos todas las posibilidades de hacer lo que en principio sería deseable, o digamos, cuando yo cada vez que escucho a los profesionales que me transmiten esto que vos estás diciendo, Delfina, y esa incomodidad de decir, ya, yo sé que esto se podría hacer de otra manera, pero termino haciéndolo de esta, no es por incapacidad del profesional, sino porque hay muchos elementos en el contexto que están interactuando para que esto sea así. Tiene que ver con la demanda de los padres también, digamos, el hecho de que yo soy un padre que tiene un hijo, una hija, que desde algunos lugares me están diciendo que no cumple con las expectativas, sobre todo de la escuela, ya sea a nivel de sus competencias de aprendizaje o de adaptación al espacio escolar, digamos, esta cuestión de que el pibe, no sé, lo segregan o no se relaciona de la manera que yo veo que se relacionan otros, digamos, todas esas cosas pasan incluso en lugares en donde, por ejemplo, a vos te preocupa la proliferación de terapias, digamos, situaciones en las que los niños son expuestos para que se los ayude de alguna manera a corregirse. En las comunidades en las que yo trabajo no existen ni pediatras, o sea que viene alguien y dice, este pibe no aprende, y entonces tiene un retraso madurativo, lo mandan a un hospital de la ciudad, que sale una fortuna para los padres ir. Después le dicen, su hijo tiene que venir 2 veces por semana. Entonces le dicen, bueno, yo no puedo traer 2 veces por semana, 200 kilómetros al chico, porque tengo otros pibes, tengo otra cosa que hacer, no me alcanza la plata. Entonces, ¿qué hacen? El chico vuelve a la escuela, repite 5 veces el tercer grado, ¿sí? Entonces, como que, ¿y a quién le echamos la culpa en ese caso? Claro, ¿No? mucha falta de Se recursos. trata, ¿Se trata de echar culpas o se trata de decir, ustedes, digamos, no hacen las cosas bien? A veces las instituciones dan las respuestas que los mecanismos institucionales permiten dar, ¿no? Entonces, bueno, a veces esas no son suficientes, pero no siempre podemos saltar al siguiente nivel, que es buscar alternativas, porque a veces las alternativas no son tan sencillas de encontrar en determinados espacios, y entonces uno a veces tiene que pensar qué es lo que puede hacer para no caer, por un lado, en la etiqueta fácil de decir, bueno, este chico ya tiene, o sea, este es el problema del chico, y ningún otro más, porque como yo lo único que puedo hacer es darle un certificado que diga X cosa, entonces ya está, que vaya por ahí, ¿vieron? Es como, no sé, en un crimen, no sé, en un delito, cuando ya uno tiene el sospechoso, ¿vieron? Que la policía deja de buscar a otro sospechoso, porque ya tiene que encerrar a este, bueno, entonces, si yo decido que este es el problema y dejo de buscar otros, bueno, ahí realmente es donde empiezan toda una serie de cuestiones que después tienen consecuencias sobre las trayectorias de las personas. El otro día un amigo psiquiatra me dijo que un chico que había sido diagnosticado con alguna de los ¿cómo se dice? Síndrome del espectro autista, pero bueno, como alguna condición del espectro autista, y que su familia había utilizado eso también como un recurso económico, tener la posibilidad de tener un certificado de discapacidad y una serie de cosas. El chico fue al consultorio, un chico que ya cumplió la mayoría de edad, y le dijo, fulano, yo no quiero ser más discapacitado, ¿no? O sea, yo quiero ser como mis compañeros, van a jugar al fútbol, tienen novia, van a la escuela, que yo puedo hacer todo eso. Y hay que sacar eso de encima también, porque para él, desde su subjetividad, que viene de quizás 18 o 19 años, desde una mirada contextual en donde carga con el peso de ese diagnóstico durante toda su escolaridad quizás. Y la vista. Yo soy una persona con miopía magna desde que tengo 5 años. Mi oftalmóloga me dijo que con, no sé, con la mitad de lo que yo tengo van padres a pedirle certificado de discapacidad para sus hijos. claro. Cuando yo, o sea, cuando escuché a mi oftalmólogo a los 5 años, me dijo que yo no podía ser ni piloto de avión ni equilibrista, yo dije, bueno, qué sé yo, buscaré otra cosa para hacer. O sea, digo, pero nada me impidió hacer lo que quise en mi vida, ¿no? Por una limitación física, pero muchas veces estas cosas que pasan desde una cuestión más del orden de lo subjetivo, o pasan de cuestiones muy claras, que vos decís, ¿por qué vas a decir que el problema de alguien tiene que ver con esto, si vos no estás viendo todo lo que puede hacer ese sujeto a pesar de las limitaciones que tiene, ¿no? Pero quizás desde lo cultural, ¿no? Se está como formando un poco esto, como que, digo,
esta cuestión de lo que va forjando a la cultura, como que siento que de repente, bueno, ayer hablaba con unos papás que me decían, ¿por qué hay tantos niños con autismo? Perdón, y entonces siento como que de repente se están forjando ciertas cosas a nivel cultural también en relación a esto, al certificado de discapacidad y demás. Disculpen, estamos muy cerca del final. Quisiera que Patricia y Cristina puedan formular sus preguntas y así cerramos. Dale. Bueno, brevemente y para seguir pensando, me encantó la exposición porque, bueno, nos permite construir lo que a uno se le hace evidente, ¿no? O natural. Sin embargo, digamos, me parece que son efectivamente investigaciones en el punto de origen de estas comunidades, nativos del lugar, y nosotros trabajamos con gente que ha dejado sus lugares. Y esto me parece que complejiza y que lo tenemos que tomar porque la gente que ha dejado su lugar de origen tiene otras expectativas y esto está jugando. Y yo no lo puedo reenviar al punto de partida porque eligió alejarse y a unos contextos donde ya la crianza no es colectiva, donde la soledad juega, el individualismo, y con mucho atravesamiento de las instituciones donde eligió enviar a sus hijos para seguir su crianza. Entonces me parece que ahí se nos complejiza, lo dejo abierto para seguir pensando, y porque me parece que si no caemos en la perspectiva de lo bueno está en las comunidades intocadas, que en realidad nada es intocado, hoy día todo está atravesado y globalizado, pero también hay gente que hace un camino inverso respecto al punto de origen. Me parece muy importante. Me parece importante que las instituciones tengan en cuenta, sobre todo a nivel colectivo, para pensar colectivamente sus estrategias, por ejemplo, en los barrios donde la colectividad boliviana va a la escuela, tienen que revisar la forma de enseñar y de aprender. No pueden hacer, digamos, como si todo fuera lo mismo, pero sin embargo, en el trabajo uno a uno me parece que también juegan las expectativas que se construyen en relación a diferenciarse del punto de partida, que fue una elección en todo caso, por diversos motivos de las familias, ¿no? Nada más. Sí, no, está muy bueno eso que vos planteás porque es cierto, digamos, acá no nos metimos con la situación de lo transcultural en el sentido de lo migratorio, y lo que vos decís es verdad, digamos, es verdad en el caso de las personas que eligen salir de sus lugares de origen, pero es verdad en las personas que también se quedan en sus puntos de origen, porque, digamos, cualquier comunidad, como vos decías, no está solamente... ¿vieron esa idea bueno, del nivel de la aldea? Bueno, no es así. Digamos, hoy nadie vive desconectado de otros niveles de articulación social mayor que pueden ser por desplazamiento espacial, pero también por efecto de los cambios tecnológicos, de los cambios en las comunicaciones, de muchas cuestiones, de muchas instituciones y de muchas formas institucionalizadas de atender la crianza o la salud o la educación, que digamos, no son parte de esas instituciones más locales, sino que bueno, hay todo el tiempo una negociación y una articulación. Pues yo ponía el ejemplo de que bueno, hay de pronto novedades en cuanto a formas de caracterizar el desempeño de los chicos en lugares en donde de pronto no están las opciones que hay en la ciudad. Entonces muchas familias también eligen migrar cuando deciden que ya sus hijos no pueden afrontar digamos, o ellos no pueden resolver los problemas que tienen en los espacios en los que están. Entonces, esta cuestión de salir del lugar y digamos, de tratar de hacer todo el tiempo una articulación entre eso que me traigo y lo que decidí dejar, pero lo que quiero conservar, más lo que me impone los nuevos desafíos que me imponen el nuevo lugar, es todo un tema. Te recomiendo, si te interesa, leer el trabajo de Marie-Rose Moreau, ¿sí? Que es una psiquiatra y es una antropóloga que trabaja con migración transnacional, y bueno, y estas cuestiones las desarrolla de una manera exquisita, y la verdad que, bueno, es como para armar otra charla en otro momento, pero la verdad que su trabajo es súper recomendable porque es ese el punto en el que ella se sitúa para poder discutir estas cuestiones y todo lo que significa en el sentido colectivo también, ¿no? Porque el que se va de algún lugar no siempre se va por elección, o no siempre se van de las mismas maneras, entonces hay unas partes que se quedan, otras que se van, ¿no? Bueno, todas estas cosas, ¿no? Me parece que son sumamente importantes para los contextos en los que ustedes están trabajando ahora. Gracias. Bueno, Carolina, quería agradecerte. Gustó. Estoy leyendo algunos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Es que Cristina está hablando con mi micrófono, pero... Bueno.
No, te quería agradecer, me gustó mucho la charla. Son esas charlas, al menos mi sentimiento fue de que te hacen ver algo que no, que te empezás a anestesiar a ver, digamos, ¿no? Es como ver la diversidad así de forma natural, enfrentada con un grupo, digamos, que me parece que por ideología estamos como homogeneizados y bajo el ala hegemónica de un deber ser, o de una supuesta normalidad, o de un supuesto comportamiento. Y estas imágenes, al menos a mí, me impactan en relación a aceptar y ver cómo es lo diverso en otros lugares, lo natural de lo diverso. A mí me parece que lo que me desafía es cómo articular eso que uno acepta que es natural en la diversidad y el sistema que es homogeneizante o que tiende a homogeneizar y a ser hegemónico a través de sus instituciones. ¿Dónde nosotras podemos, cómo se da esa articulación? Para mí es un desafío. Sí, es que es un Gracias. desafío para todos, Cristina, porque en realidad, digamos, a la medida en que nosotros no aprendamos a trabajar de otra manera, todos vamos a seguir, digamos, yo lo que estoy escuchando de ustedes, a mí obviamente me abre a decir, mirá, claro, yo estoy planteando esto, pero ellos están mirando otra cosa, o lo están situando desde otra problemática. Entonces, si yo tuviera que trabajar o con Patricia, con Delfina, o con, espera que me olvidé, Delfina. Marcela fue la primera que preguntó, dije, bueno, ahí hay unas preocupaciones concretas en las que yo también tengo que adaptar mi discurso, mis herramientas, y entonces entre las dos podemos hacer algo diferente, ¿sí? Entonces, eso es un desafío que tenemos todos los profesionales. Algunos nos sentimos un poquito más tensionados por esos desafíos, y otros estamos como, no sé, en otro lado, qué sé yo, estamos haciendo lo que nos sale bien y creemos que está bueno, ¿no? Hay muchas observaciones que además estoy leyendo acá también en el chat, ¿no? Hay muchas observaciones respecto de, bueno, cómo podemos pensarlo, qué tenemos que construir como conocimiento, digo, porque muchas cosas las decimos, pero después no tenemos la posibilidad de sistematizarlas. Entonces, yo leo, por ejemplo, lo que dice acá Oscar, ¿no? De las bibliografías eurocéntricas para abordar las info, y bueno, y sí, hay que construir las que no son eurocéntricas, hay que sentarse a escribir, hay que sentarse a estudiar, hay que sentarse a trabajar en esto, porque si no, en los buscadores de bibliografía siempre van a aparecer los mismos, ¿sí? De hecho, la CDC sacó hace, no sé, 2 meses, en la revista Pediatrics salió el artículo donde se revisaban los hitos de desarrollo. Cuando uno se pone a mirar los criterios de inclusión de la bibliografía, son obviamente textos en inglés, porque por más que los autores de ese artículo dicen que trabajan con unas personas que traducen al español los instrumentos para testear con las familias los nuevos hitos del desarrollo, son en inglés, de ciertos niveles, digamos, de ciertas universidades, de investigadores de primer rango, ¿sí? Entonces, seguimos usando el mismo tipo de bibliografía para supuestamente fundamentar una mirada novedosa de algo. Entonces, bueno, yo creo que tenemos muchas cosas para trabajar, y esto que yo les traigo hoy es como un punto de arranque, digamos, una provocación de decir, bueno, desde otra experiencia por ahí un poco más alejada, o desde mi prejuicio un poco más alejada a la que ustedes tienen en lo cotidiano, tal vez mirar esto nos sirve para reflexionar, ¿sí? Hacer como el camino de Margaret Mead, ¿no? Darse una vuelta por aquello un poco más extraño o exótico para volver a mirar lo propio y ver qué preguntas me hago una vez hecho este recorrido. Y me parece que en eso, digamos, hay mucho para aprender, pero también hay mucho ejercicio de decir, bueno, ¿qué me sirve y qué no me sirve de todo esto, ¿no? que hablamos hoy? Bueno, porque hay cosas que claramente a ustedes no les van a servir, y hay otras que por ahí sí les despertó alguna, ¿no? O bueno, estas preguntas, estos comentarios, o cosas que quedarán dando vueltas en la cabeza para más adelante. Así que yo creo que estos espacios tienen ese valor, pero si realmente queremos cambiar esto que le preocupaba a Delfina, hay que sentarse a trabajar de otro modo. Hay que hacerlo, y el punto es
bueno, tenemos que modificar. Yo el otro día en una reunión de la SAP hablaban del tiempo de consulta, y yo, viste, después ya que escuché al tercero que dijo lo del tiempo, dije, bueno chicos, pero ¿y el tiempo de consulta? O sea, ¿quién lo va a modificar si no son ustedes? O sea, si los médicos no se ponen las pilas, porque también en algún punto les conviene tener los pacientes como la máquina, viste, de la galletita que pasan en la fábrica, una tras de otro, bueno. Entonces, o ustedes se ponen las pilas, o no voy a venir yo como antropóloga a decirle que el tiempo de consulta tiene que ser mayor, qué sé yo, a mí no me importa, no sé, es un problema que ustedes tienen que posicionarse y decir, bueno, para nosotros hacer esto necesitamos otras condiciones. Y ¿sí? hacer red también de profesionales. Bueno, claro, porque, o sea, si yo tengo que trabajar interdisciplinariamente y después es toda una burocracia absoluta, poder articular con otros profesionales que por ahí no están cercanos, sino que tengo que hacer, digamos, todo eso es lo que nos pasa a todos en distintos niveles de nuestro trabajo, pero bueno, nosotros lo tenemos que cambiar en algún momento, ¿no? No nos podemos quedar ahí, ¿no? Porque si no, bueno, aceptamos que tenemos limitaciones, qué sé yo. Bueno, mil gracias por tu exposición, la verdad que nos hace pensar y abrir un montón de puntas y además nos diste un montón de bibliografía interesante para bucear, así que gracias, tenemos que ir cerrando, estamos repasados de tiempo, pero daba para 1000 horas más, obviamente, así que bueno, por ahí algún día, si vos tenés tiempo, te volvemos a convocar Bueno, desde el equipo. encantada. Obviamente la bibliografía es bibliografía que yo puse, que es propia, digamos, pero hay miles de cosas para leer, o sea, no es que se agota en eso, ni mucho menos, así que si hay alguien que quiere algo sobre algún tema y yo le puedo brindar bibliografía hecha por otros autores y toda esta cuestión, o sea, obviamente también me escriben, y yo puse mi correo ahí al principio, pero si no se lo piden a Eugenia y me escriben, ¿sí? Bueno, Muchas muchísimas gracias, bueno, gracias a todos por estar y por participar. Muchas gracias, Carolina. Adiós. Chao, gracias.